Hola, bienvenidos a la clase 7 de la Rock School que hemos desarrollado desde Cámara FM como una oportunidad, como una alternativa para que nuestros oyentes, para que las personas que siguen nuestra emisora tengan información extra sobre esa música que nos apasiona. Cada mes invitamos a auténticas personalidades, auténticos expertos en diferentes áreas del rock, de la música contemporánea, quienes durante una hora les tratamos de sacar la mayor cantidad de información posible. Siempre han sido unas charlas muy divertidas, unas charlas que por fortuna siempre nos dejan empezados, que de eso es lo que se trata cuando este tipo de cosas suceden, porque lo interesante es que salgamos de aquí a investigar, a saber qué hay más allá de lo que planteamos aquí. Nuestra invitada de hoy se llama Claudia Hincapié. Claudia, imagínate, nosotros ahorita estábamos hablando de los apellidos. Nosotros hablando de los apellidos de los Avendaño de Antioquia y te cambio el apellido de entrada. Claudia, bienvenida a Cámara FM, es un verdadero honor. Yo no te conocía, no tenía idea de tu existencia, pero en estos pocos minutos que hemos tenido la oportunidad de conversar, yo creo que ya parece como si lleváramos toda la vida juntos. Gracias, Javier. Muchísimas gracias por la invitación al programa. Claudia, vos sos historiadora, ¿y por qué te llamamos a hablar sobre las mujeres en el rock? Bueno, porque yo trabajo en la Universidad Pontificia Bolivariana y tenemos, debido a la pandemia, hemos estado haciendo desde el año pasado unos Facebook Live que también transmitimos por YouTube. Los organiza casi siempre Relaciones Públicas. Entonces, en algunas ocasiones nos llaman a mi esposo y a mí para que hablemos sobre ciertos temas y nos acercamos al 31 de octubre, entonces para que hablemos de Halloween, de brujas, de fantasmas y cosas por el estilo. Y el año pasado, el 13 de julio, que es el Día del Rock, entonces, como saben que a los dos nos gusta el rock, que nos gusta la música en particular mucho, nos propusieron que hiciéramos un programa sobre el rock. Y lo hicimos, pero dejamos como al final un comentario que yo hice, porque a mí me gusta mucho trabajar las mujeres, diciendo que desafortunadamente no habíamos tenido un espacio para dedicarle a las mujeres del rock, a las damas del rock. Y el público que estaba en el programa propuso que por qué no el próximo que hacíamos lo hiciéramos sobre las mujeres del rock. Y entonces lo hicimos. Básicamente, Ana María y algunos se enteraron de ese programa y de esta manera fue como que terminaron haciendo el enlace y terminé yo aquí, invitada por ustedes. Bueno, a estas alturas de la vida resulta un poquitico, digamos, atravesado hablar sobre la presencia de las mujeres en el rock, puesto que ya es una presencia consolidada, porque ya hay un montón de figuras, un montón de referentes en las diferentes facetas, las diferentes ramificaciones del rock, en el pop, en las músicas electrónicas, en fin, en una serie de sonidos en los cuales las mujeres ya no tienen nada más que demostrar. Pero en un principio era bien complicado. Y es un poco diferente a lo que le sucedió, por ejemplo, a las mujeres en el blues y en el jazz. Desde el principio, estas mujeres fueron, pues con las limitaciones y con los racismos y con todas las cosas que sucedían, entonces fueron muy respetadas, fueron muy seguidas y fueron muy exitosas en su tiempo, mientras que a las mujeres en el rock les tomó una cierta cantidad de años pisar fuerte y ser aceptadas y ser escuchadas con su propia voz y con lo que significaba hacer parte de este género. Hay una cosa que puede sonar muy racista y muy clasista, lo que voy a decir, pero las voces de las mujeres negras, afroamericanas, como se prefiere por corrección política, creo que decirle a uno afroamericano cuando lleva tanto tiempo en los Estados Unidos y a los italianos que llevan menos tiempo no les digan italoamericanos. Pero bueno, hay una característica y es que si lo pensamos, estas mujeres ya son incorrectas. Nacieron en el lado incorrecto de una sociedad altamente segregacionista, clasista y racista. La música del jazz, de alguna manera, era disruptiva para la época
Incluso si uno lo piensa, es como una especie de movimiento casi que incluso se podría entender como de contracultura, porque es dejar entrar a la música negra a la sala de la casa. Cuando la gente tiene el radio en la sala y se reunían alrededor del radio a escuchar jazz, era dejar entrar las voces negras. Y que una mujer negra cante y baile con movimientos sugestivos, con una voz muy sensual, es que ¿qué se podía esperar de una mujer de una raza como esta, que son inferiores? Entonces, dentro de esas condiciones, tanto en el jazz como en el blues, como en muchas de otras de los, digamos, géneros que son casi siempre asociados con mujeres de raza negra, el gospel, los spirituals, de una u otra manera se entiende y se acepta. No solamente eso. Quiero recordarles algo, y es que durante muchísimo tiempo a las mujeres solamente se les permitía cantar en la iglesia, en el rito religioso y muchas veces incluso para las tradiciones de las culturas blancas, entre comillas, ni siquiera a las mujeres se les permitía alzar la voz durante muchos periodos de tiempo. En cambio, muchos de los que van a ser las congregaciones religiosas norteamericanas, especialmente en el sur de los Estados Unidos, una de las mejores formas de atraerlos es con la música. Y la música se convierte en un elemento fundamental en estos ritos religiosos. Y naturalmente, las voces de las mujeres, que son incluso las que más acuden al servicio religioso, van a empezar a sobresalir muy rápidamente. Y entonces van a salir de la iglesia muy rápido a estar en caravanas, a estar en plazas públicas, a estar en ciertos garitos, ciertos lugares no recomendables, pero se supone que es que ya no tienen ninguna, digamos, ni siquiera una especie como de honor que respetar, no tenían que hacer como que su reputación no se dañara, porque ya era una mujer negra y por ser una mujer negra se supone que carece de reputación. En cambio, para las mujeres blancas va a ser mucho más complicado. ¿Por qué? Porque es que una mujer blanca puede tocar instrumentos, pero si toca música, que es culta, lo que llamaban música clásica, y si tocaba para un grupo reducido de personas. Pero si una mujer tocaba, por ejemplo, un teclado, por ejemplo, un piano, no debía cantar. Ahora, si cantaba, era porque cantaba música culta y música, digamos, también religiosa. Y por lo general en espacios cerrados, si eran abiertos al público, era un público muy selecto, pero aún así se desconfiaba de ellas. Que una mujer blanca en los Estados Unidos, por ejemplo, dijera que se iba a dedicar al canto, era como si dijera que se iba a dedicar a ser prostituta. Si iba a ser actriz, era exactamente lo mismo. Les va a tocar duro. Incluso si uno piensa en términos de rock, una de las que parece como la primera figura, que sería Janis Joplin, la tocas duro. Porque primero, no solamente es una mujer blanca, sino que es de uno de los estados más ortodoxos, más conservadores, que es Texas. Y esta mujer, todo el mundo dice, es que es lógico que sea tan gritona, porque no decían que era que tuviera una poderosa voz, que su voz fuera maravillosa, sino porque es que grita y es vulgar. No solamente eso, Janis Joplin era reconocida por su sonrisa y sus carcajadas. En nuestra cultura occidental se ha tendido a pensar que las únicas que ríen a las carcajadas son las brujas o las prostitutas. Janis Joplin ríe como una bruja cósmica o ríe como una prostituta, ¿no ve? Incluso se exhibe en un escenario. Dentro de esa circunstancia estamos hablando de la década de los años 60, finalizando los 60, y todavía se pensaba de esa manera. Les va a tocar incluso seguir peleando. Y aún ahora, a muchas mujeres del rock, la pregunta es, ¿y a usted cómo le gusta esa gritona? Es vulgar. Pero si es un hombre el que está utilizando todo el portento de su voz para levantarla fuerte, es un rockero. Es que, bueno, a los que no les gusta el rock dicen son gritos. Pero de todas maneras, la mujer es gritona. Ya hay un acento peyorativo en el concepto para asociarlo con la mujer que se dedica a la música rock. Es indiscutible que el rock supone no solamente una música como tal que tiene unas ciertas características, sino también una actitud. Desde esa perspectiva, eh, y para justificar el afiche que hizo parte de la promoción de esta clase 7 de la Rock School de Cámara FM, nuestra querida Marcela puso ahí, junto a Patti Smith, puso a Billie Holiday. Ahorita conversábamos extra cámara, extra micrófono, de que mujeres como Billie Holiday, incluso también como Nina Simone, aportaban una cierta dosis de rebeldía, unas ciertas voces contraculturales y que iban contra todo lo establecido, una de las características fundamentales del rock.
no eran precisamente rockeras, pero la actitud era, digamos, una actitud pionera que después vendrían a adoptar muchas de las artistas rock. Ese orgullo no solamente por la raza, esa preocupación por lo que está pasando alrededor, en fin, ese tipo de cosas, ese tipo de actitudes fueron las que de alguna forma formaron a las rockeras más decididas, más poderosas, más potentes y con una personalidad muchísimo más desarrollada y alejada de los patrones masculinos. Sí, Javier, pero hay una cosa. Voy a, digamos, a plantearlo de la siguiente forma. En nuestra sociedad, sin que pretenda hacer un discurso feminista, pero nuestra sociedad occidental tiene una tendencia a lo largo, digamos, de muchísimos tiempos, de muchísimos siglos, en sociedades netamente patriarcales, a identificar a las mujeres con ciertos rasgos antes de con sus talentos o sus habilidades o sus particularidades. Incluso durante muchísimo tiempo la condición de una mujer es primero sexual. Quiero que lo piensen, en una sociedad como la nuestra, de tradición judeocristiana, uno se refiere primero, antes de decir el nombre María, le dice virgen, o sea, no conoció varón. Pero si va a hablar de Hipatia, de Alejandría, dice la frígida Hipatia. Pero si va a hablar de la poetisa Safo, dice lesbiana Safo, o la posexual Safo. Siempre se pone su condición, o la promiscua tal, o sea, primero la condición sexual. Eso no se va a perder y se sigue manejando en cierta forma. Y nos vamos a encontrar que incluso en el rock siempre se pensó que las mujeres eran la inspiración de los hombres, o porque sentían un amor por su belleza, se sentían de alguna manera atraídos por ellos y enredados en sus redes, o porque las habían hecho, digamos, sufrir mucho, porque la mujer era trágicamente perversa y él había caído en sus redes, porque esta mujer era la típico demonio bruja que lo había hecho sufrir, entonces las letras están cantadas a esa mujer que los hace sufrir, o a esa mujer que los hace suspirar por el amor, o incluso a la mamá que hizo todos los ahorros posibles para comprarle su primera guitarra del rock, que va a aparecer en muchas biografías de muchos cantantes de rock. Su mamá trabajando esforzadamente le dio como premio pues para que se comprara su primera guitarra. Te aparece la figura también pues como de la mamá muy bonita, muy espectacular. Las mujeres en el rock son las groupies, son las que se mantienen detrás de ellos, son sus musas, pero al mismo tiempo son sus adoradoras y son las que van a tener intercambios sexuales con ellos, van a consumir droga con ellos, van a beber, van a parrandear, pero van a destruir las bandas, porque es que las grandes bandas fueron destruidas por una mujer perversa. Miren, una de ellas, Yoko Ono, va a arrastrar toda la vida con una condición, es que fue la que desbarató la famosa banda de Liverpool porque es que ella era perversa y se separó a una hermandad de cuatro. Entonces, esa es como la figura. Ahora, cuando empiezan a aparecer las primeras mujeres, no se pierde esa práctica social digamos, de hacer una especie de relación con las mujeres donde lo menos que aparece es el talento. Miren, la voz de las mujeres es un instrumento y realmente se alcanza unos niveles con la voz. No solamente es la armonía específica, sino los niveles de concentración, no solamente del volumen, sino, digamos, los distintos rangos. Pero la mujer, como decíamos ahora, antes de empezar el programa, van a hablar de Tina Turner y lo primero que señalan son sus piernas. Entonces las piernas son espectaculares. Pero si van a hablar de una persona, por ejemplo, como, digamos, Joan Jett, esa que se parecía a Marimacho, con pantalones de cuero, con el pelo así, que pegaba unos gritos y parecía un hombre. O incluso de llegar a decir que algunas mujeres, por ejemplo, en Blondie, lo primero que decían, esa fue conejita de Playboy. Esa salió en una de las revistas de Playboy. ¿Y qué nos dicen de su música? ¿Qué nos dicen de su voz? ¿Qué nos dicen de sus composiciones? Pero no solamente eso, quiero que lo piensen. ¿Cuántas críticas de música y de música contemporánea del rock encontramos mujeres? ¿Cuántas, digamos, productoras son mujeres? Hoy sí, como decía Javier al principio, han ido cambiando las cosas, pero hace muchísimo tiempo no encontraríamos una productora de música rock, no encontraríamos agentes femeninas para el rock, no encontraríamos incluso ni siquiera muchas compositoras. Pues es que uno se encuentra un personaje como Lita Ford y cuando le dicen de cierta canción en particular, dicen, la compuso con Ozzy Osbourne. O sea, hay que sacar al protagonista de Black Sabbath, el cantante de alguna vez de Black Sabbath, porque es el que lo hace. Y no va a ser la única. Estaba acompañada por Tial, estaba casada con tal, o era la rubia gélida del rock, o era la mujer perversa.
hasta llegar incluso a afirmar, por ejemplo, con ciertas mujeres del rock, donde se llegó con una escocesa a decir que fue la que impuso la androgenia en el escenario, porque a finales de los 70 su figura andrógina empezó a crear una moda. Y uno dice, ¿una moda? David Bowie, al principio de los 70, no a finales de los 70, ya era completamente andrógino. En la época del rock de glam ya lo era. Pero en una mujer, a David Bowie nadie habla de la androginia, habla de sus composiciones, habla de sus cosas. Y muy tarde, ya cuando no se le ocurre a nadie más que decir, entonces empiezan a hablar de si el mosaicismo de sus ojos es natural o fue por un accidente en su infancia, si el look que utilizaba. Pero en las mujeres del rock siempre se va a hablar del look y siempre se va a hablar o de sus piernas o del busto o de la cadera o si es un marimacho o si parece más una feminista, si es una nostálgica o si es una cándida niña de Canadá que tiene una sonrisa hermosa y abraza su guitarra como si fuera su osito de peluche. No lo estoy inventando. Son textos que aparecen en la prensa internacional donde Alanis Morissette dice que abraza la guitarra como si fuera un osito de peluche. Pues es la niña bonita, bien. Dentro de estas circunstancias uno se pregunta es, ¿por qué se pone en segundo, tercero o cuarto lugar su calidad como artista? Porque pertenecemos a una sociedad que de una u otra manera tiene unas marcas particulares para las mujeres. Incluso, alguna pregunta alguna vez me hicieron en otro trabajo que hicimos sobre si la música tenía género. Pues se supone que no. Sin embargo, si lo pensamos con detenimiento en ciertas formas de los artistas, sí, la música sí tiene género y ha tenido género durante mucho tiempo y ha sido género masculino. Ha sido de una sociedad patriarcal que ha limitado la producción de las mujeres, fundamentalmente. De alguna forma, esta charla todavía no ha arrancado. No. No hemos arrancado todavía, pero sí es muy necesario crearle un piso, crearle un contexto a lo que viene después. En lo que vos tenés planeado, lo que vos tenés en la cabeza, la exposición arrancaría con Janis Joplin. Pues sería más tradicional y sí, tendría uno que aparecer con Janis Joplin y sería como la primera, y en cierta forma es la que tiene un reconocimiento incluso temprano y tardío. Y me refiero al tardío es porque casi que son 25 años para que la acepten en el Salón de la Fama del Rock como una mujer del rock. 25 años después de su muerte. Pero es que hay que esperar 25 años a que haya arrancado su carrera artística para ser parte del Hall de la Fama. Pero me gustaría, Claudia, que de pronto nos detuviéramos un momentico en estas figuras musicales de la década del 60, que eran todas muy bien puestas, que eran niñas que cantaban muy suave, que eran todas bellísimas, que eran todas muy políticamente correctas. Inclusive, ahorita lo que anotabas, una mujer como Marianne Faithfull era famosa porque era la novia de Mick Jagger. Y la primera canción, la canción con la que se da a conocer, es una canción de Mick Jagger que le regala a ella. Desde ese punto de partida, el contexto que das ahorita tiene todo el sentido y está justificado. Pero Janis definitivamente va a quedar impresa en la historia del rock sin haber hecho rock en el estricto sentido de la palabra, sino blues, un blues intenso, un blues violento, un blues descarnado, un blues que hablaba cosas crudas de gente blanca, porque generalmente todo el blues está diseñado para contar las penurias de los negros, pero resulta que los blancos también tenían problemas y su asociación con otros músicos que fueron muy respetuosos y que supieron entender que ella estaba por encima de ellos mismos fue fundamental a la hora de ese surgimiento y de ese estatus que tiene hoy día Janis Joplin. Hay una cosa que yo creo que hay que llamar la atención sobre esto y es que a veces sigo pensando que son ciertos rasgos particulares de su existencia más llamativos que incluso lo mismo que hacía como cuando cantaba. Incluso cuando tú dices, ella no es una rockera en términos, digamos, concretos y claros, no lo podría hacer. Pero entonces ahí nos metemos en una discusión. ¿Realmente qué es rock? ¿Dónde están los límites entre uno género y el otro? Pero que uno, por ejemplo, encuentre el nombre de ella mucho más asociado a lo que lo llaman el grupo de los 27 años, de los muertos a los 27 años,
que sea mucho más probable encontrar una información sobre el mundo de la psicodelia y sobre lo que estaba pasando con el movimiento hippie en la época, que es de una manera casi que simultánea con el rock, sobre una sociedad altamente contestataria que se oponía a las, digamos, directrices de unos padres que consideran fracasados, pues los hijos consideran a sus padres fracasados. Entonces, uno encuentra muchas más referencias a Janis Joplin en esos términos, en una joven que se opone a una tradición, digamos, de familia, que se opone a un sistema de valores que considera hipócrita y que de una u otra manera ella responde a una gran cantidad de elementos que se repiten en muchas personas. Cuando tú estabas diciendo que son mucho más compuestas, mucho más como ordenaditas, llamémoslas así, uno piensa inmediatamente en otro personaje que es más o menos contemporáneo de Janis Joplin y que tampoco la clasifican como rockera. Pero cada vez que hablan de ella, ¿fue la novia o no fue la novia de Bob Dylan? Joan Baez. Yo de Joan Baez aprendí primero que su padre era mexicano y militar, y yo decía, un militar mexicano con una hija, con su guitarra, cantando música, con carga política y cuestiones de criticar el sentido político. Uno decía, papá de ser un republicano mexicano que se siente más orgulloso de estar en Estados Unidos que cualquier cosa para tener una hija que coja una guitarra y empiece a cuestionar lo que está pasando, que cuestione, como el mismo Bob Dylan, la guerra, la inmoralidad de la guerra de Vietnam. Y se supone que ella es muy bien comportadita, incluso todavía se parece una señora con sus canas, muy bien puesta y todo eso. Pero si uno escucha realmente lo que está cantando, lo que hace en el escenario con su guitarra y con su voz suavecita, delicada, que no parece nada gritona, y uno empieza a comprender que es que la letra del rock tiene una característica, es una composición literaria. Qué pena lo que voy a decir, Javier, pero es que es muy frecuente que uno oiga personas que le digan que es que el rey del rock era Elvis Presley. No, qué pena, Elvis Presley puede cantar una gran cantidad de cosas y pensarse que es rock, pero si uno piensa en el rock, tiene que pensar en las letras. Miren, yo alguna vez voy a contar una anécdota, yo alguna vez molestando en mi clase. ¿Alguna vez o hoy? Con mis estudiantes, hice un comentario de que Bob Dylan estaba candidatizado al Premio Nobel de Literatura. Me acuerdo que una estudiante que sabía que me gustaba el rock, profe, no, pues no exagere tanto, porque a usted le gusta el rock o cualquier cosa. El día que le dieron el Premio Nobel de Literatura a Bob Dylan, ese día había un coloquio de los estudiantes de historia y cuando entré yo al auditorio, pues porque iba a estar acompañándolos, al primero que veo fue el que me dijo que yo estaba loca por decir eso. Entonces lo miré con una sonrisa y él dijo, ay no, pero ¿por qué me pasó a mí esto este día? Obviamente perdió la materia. ya no era alumno mío. Pero una de las cosas es que, ¿cómo demonios va usted a pensar que una canción que repite Baby Sugar no sé cuántas veces es, pues, su bebé de azúcar, puede ser muy hermoso, pero no dice nada más? O cantarle a un Cadillac rosa, pues uno dice, eso no tiene nada. Si usted coge las canciones del rock, una de las condiciones es que la letra no es un pretexto. No es un pretexto que está acompañado por unos instrumentos, los que piensa la gente que son clásicos, la guitarra, el bajo, la batería y el teclado, sino que uno se va a dar cuenta que la composición, las letras, son las que de una u otra manera tienen también un carácter tan importante que hay una composición. Entonces la pregunta es, Joan Baez es de las organizaditas. No solamente organizaditas, pero la letra de sus canciones, ¿por qué es asociada con ese mundo de psicodelia, de hipismo, de rock? Y la misma Bob Dylan, es que Bob Dylan tampoco es rockero, sin embargo está dentro del rock. Ahí me gustaría hacer hincapié en una cosa bien particular. A un tipo como Bob Dylan le perdonan que cante horrible, que cante terrible, porque las letras van más allá Sí. de lo estético y todo eso, pero a una mujer no le perdonan que cante mal. No, no le van a perdonar, y voy a decir algo porque como el tiempo es cortito, entonces íbamos a hablar del rock. Cuando a las mujeres les dan espacio, digamos, realmente se les abre un espacio en el rock, es con el punk. Y el punk dice que es que no tienes que ser virtuoso con los instrumentos, que qué importa si usted surrunguea, que qué importa si tiene una voz de lata, que qué importa si usted no tiene ni siquiera apariencia para el escenario. Desde que tengas algo que decir, ya puedes hacer punk. Entonces resulta que es que las mujeres tienen mucho que decir. Entonces por eso se les abrió un espacio y uno dice, ese fue el espacio que les abrieron, esa fue la razón, eso es idiota. Pero uno revisa una gran cantidad de bibliografía y encuentra expertos de música donde dicen, el punk les dio la capacidad a las mujeres esa famosa frasecita pues del empoderamiento de las mujeres, que no es que precisamente sea de las que más me gusta, pero
¿Por qué? Porque es que las mujeres tenían muchas cosas que decir. Y recuerdo una caricatura diciendo, ¿cuándo las mujeres se han quedado calladas la boca? Las mujeres no hacen sino hablar. Mírenme el caso mío, no hago sino hablar y hablar rápidamente. Pero entonces, Para eso te trajimos, para que yo solamente soy un instrumento, yo solamente soy un separador de temas. Vos sos la que tiene que brillar acá. Yo no vengo, no puedo, no debo demostrar absolutamente nada. Vos sos la estrella esta noche. si lo pensamos, Bob Dylan realmente tiene una voz de tarro, pues o sea, con los falsos, unos gallos impresionantes y todo eso, pero sigue todavía en el último, digamos, antes de la pandemia, que tuvieron un recorrido de estos que llaman indie folk en los Estados Unidos, pues se vendieron todas las entradas y la gente, y no era porque fuera ganador de un premio Nobel, eso es lo que menos importa. Las letras hasta el día de hoy son determinantes. Yo recuerdo unas, por ejemplo, donde apenas estaba rasgando la guitarra y empezaba con la armónica y ya la gente se empezaba a parar, por ejemplo, como lo que sucedió en la Universidad de Berkeley, y ya la policía estaba entrando. Y lo que iba a cantar era la canción a Joe, a su hermano, que perdió sus piernas en Vietnam. Dentro de esas circunstancias, eso nos vamos a encontrar con una cantidad de mujeres que no componen, que se supone que ella es la vocalista de la banda, pero la composición aparece a nombre de otros y son hombres. Entonces la pregunta es, si una mujer no compone las letras, si la mujer no toca ningún instrumento, solamente es la vocalista, ¿es porque tiene una voz maravillosa o porque tiene muy buenas piernas o un buen sentadero? O tiene una buena apariencia en el escenario. Y el problema es que nos vamos a encontrar que la estética de las mujeres va a ser determinante porque va a marcar tendencias de moda. Y a eso se refieren con tendencias de moda. Y algunas veces nos vamos a encontrar con personajes, por ejemplo, como la misma Joan Jett, donde se la acusa de tratar de vestir muy a lo masculino, hacer que su figura sea mucho más masculina para ser aceptada. O sea, la apariencia es determinante. Y no estamos hablando de una época como el glam en el rock, donde la apariencia, el maquillaje, donde las intervenciones que se hacen en el cuerpo son importantes también dentro de lo que se está haciendo con el espectáculo. No parecen que las mujeres están condenadas a ello. Quiero que piensen en grupos incluso muy recientes. Piensen en una Tarse Turunen, donde se viste con vestidos, pues los vestidos son como una especie de evocación entre un gótico, una especie de vestidos victorianos con corset que a veces pueden parecer muy elegantes, pero la figura es una especie más bien como ese gótico raro tardío del siglo XIX, de un mundo que se opone a la revolución industrial y que quiere volver a los castillitos medievales muy decoraditos. Pero nos encontramos en una condición, es que en este grupo de Nashville vamos a tener a Yetala como la voz de la bestia, mientras ella es la voz de la bella. La bella y la bestia que se compaginan perfectamente. Entonces la pregunta es, ¿ella es importante por su voz? Porque es una soprano, dicen algunos que es soprano, que es una cantante fabulosa, o simple y sencillamente porque tiene una muy buena, digamos, compañía, porque el grupo, el director del grupo, el compositor, porque Marco Yetala el bajista, con su voz de bestia en el rock duro. Entonces la pregunta que uno se empieza a hacer es en qué dirección va eso. Y estamos hablando del siglo XXI, no estamos hablando del siglo XX. Que se mantienen ciertos elementos y se conservan desafortunadamente. Piensen en alguna de nuestras, digamos, músicas que uno no sabe si clasificarla entre rock o pop, que le van a cargar y le van a cobrar una actitud de protesta de romper la foto de un papa en una entrevista y donde se la van a cobrar y se la van a cobrar por muchísimo tiempo. Ahora, ¿por qué no pensamos? ¿Cómo? Sí, se la siguen cobrando. Ahora pensemos en un Mick Jagger o pensemos en un Black Sabbath cuando hacen el 666 y cuando le dicen a la gente casi pues que pues esto está invocando el demonio y es la mejor manera como de atraer al público, porque eso consigue consumidores, consigue que se venda, que se publicite, e incluso cuando algunos empezaron a decir que si se ponían los discos a sonar al revés, sonaban los mensajes satánicos. Eso no causó problemas, no hubo una censura donde les dejaran de invitar, les dejaran de patrocinar sus conciertos, les dejaran de imprimir sus discos, pero en cambio con una mujer sí, con unas Claudia, condiciones muy particulares. Claudia, en lo que tenés en la cabeza de un recorrido cronológico por la historia de las mujeres en el rock, arrancaste obviamente por Janis Joplin. ¿Cuál sería tu siguiente propuesta para ser insertada en esta historia que querés contar y que querés que tenga una cierta conexión y tenga un contexto bien cierto y bien claro
sobre cómo ha venido siendo la evolución y cómo han ganado espacio las mujeres. Lo que pasa es que, digámoslo así, hay algunas mujeres que no van a ser clasificadas en rock inicialmente, no van a ser parte como del mundillo, entre comillas, del rock, y aparecen como marginales en esa época, por ejemplo, en los años 60, en los años 70, pero después van a empezar a tener como una especie de como si se les reconociera lo que en esta época hicieron. Pero esos reconocimientos van a ser posteriores. Entonces, por eso a veces el trabajo cronológico es muy complicado. Si uno piensa en una Megan White, por ejemplo, una Debbie Harry, por ejemplo, incluso a la misma Patti Smith, o si uno empieza a pensar también en una Joan Jett, en una Gwen Stefani, donde muchos de sus, digamos, reconocimientos son posteriores, y me estoy refiriendo a que muchas de ellas fueron y empezaron a ser escuchadas mucho más en los años 80 que lo que fueron a finales de los años 60 y en los 70 mismos. Pero mira, Claudia, que una carrera como la de Heart, de las hermanas, sí. las hermanas Wilson, arranca en 1973 y vos escuchás lo que ellas estaban planteando en ese año y en esa década que apenas estaba arrancando, es de pronto muy visionario, de pronto muy adelantado a su tiempo. Vos escuchás una canción de Heart de esa época, tiene una vigencia enorme y de hecho las Heart son una inspiración para muchos hombres, que eso es algo que no lo van a aceptar públicamente, sí. Sí, no lo van a aceptar, pero es que uno ver este par de viejas, espero que no sé, aquí ya me está dando como miedo. Correcto políticamente decir viejas o no. Dios mío bendito. Este par de mujeres no solamente componían todas las canciones, sino que una de ellas tenía una voz impresionante que no tenía necesidad de acudir a trucos de estudio, ni de grabación, ni de postproducción, y entre ambas escribían unas letras que hoy día a uno lo sacuden, que uno hoy día es capaz de cantar, no solamente de cantar, sino de gritar, porque eran unas mujeres muy preparadas, unas mujeres muy comprometidas con su arte y entendían pues que lo que estaban haciendo era realmente un arte sonoro destinado a permanecer. Con una particularidad, no sé, Javier, si te pasa que con ellas es mucho más frecuente encontrar dentro de la comercialización de su música cuando hacen covers y cuando hacen los covers, por ejemplo, de Led Zeppelin. Entonces tú te encuentras más fácil ese tipo de música en el mercado que lo que fue lo que ellas compusieron, lo que es original de ellas. Entonces uno encuentra una gran cantidad de Heart, pero de canciones que no eran las de ellas, donde ellas están haciendo y aparecen incluso en recepciones o en homenajes muy grandes a otros grupos y ellas aparecen ahí haciendo unos covers maravillosos. Yo tengo una visión diferente de las Heart y sí, de hecho, creo que uno de los primeros discos que yo me compré fue el Grandes Éxitos de Heart, que apareció a finales de la década del 70 y eso creo que era un disco doble y yo no podía dar crédito a que un grupo de mujeres tuviera desde 1973 tantas y tan buenas y tan importantes canciones. Lo que vimos después en ese álbum, incluso había un cover de Rock and Roll de Led Zeppelin y yo escuché después, escuché primero Rock and Roll de Heart, después escuché el Rock and Roll de Led Zeppelin y todavía me sigo quedando con el de Heart. Para mí eran una cosa que no sé, porque para esto mí ya es eran los Led personal. Zeppelin los que estaban haciendo un cover de una canción de Heart. Hay una cosa que yo no sé, porque ya eso es como de las vivencias de nosotros, y yo creo que más o menos por ahí andamos en unas edades más o menos cercanas, es porque yo recuerdo que mucho de la música rock que uno escuchaba, como a mí me gustaba la música rock desde adolescente, uno la escuchaba en unas ciertas emisoras de radio y lo que se conseguía de discos era muy poco. O sea, en esa época se vendían discos y teníamos almacenes de discos. Uno casi siempre lo que lograba era que los familiares, los amigos que viajaban, uno les encargaba que les trajeran música. Pero hay una cosa que se sigue manteniendo mucho y es que hay veces uno terminaba conociendo lo que escuchaba en la radio. Lo que no se escuchaba en la radio, pues uno no lo conocía
Exacto. Y uno tenía que empezar a conocerlo. Era cuando accidentalmente escuchaba una canción y yo recuerdo, no me acuerdo en este momento cómo era que se llamaba la canción de Harp, pero era una canción un poco suave, dulce, parecía una canción de amor muy preciosa. Esa fue un éxito. Dios Y me mío, acuerdo la emisora que la transmitía. Esa la Santa ponían tres o Lucía. cuatro, ajá, y la ponían por ahí unas 3 o 4 veces en el día, de eso que uno tenía grabadora y ponía y lo grababa y mismo eso quedaba sonando la grabadora cuando era lo único que uno conocía. Y uno ya termina conociéndolos es cuando ya uno es más viejo, cuando uno se piensa a investigar, empieza a buscar conexiones, empieza a leer cosas y ya le da curiosidad. Pero no son precisamente las que más escuchaba. Es que, por ejemplo, cuando yo, no solamente, pensemos en alguien de la que he hablado ya varias veces, pues es que yo me acuerdo a Joan Jett y en Joan Jett me gusta el rock and roll, pues sí, me gusta el rock and roll y después cuando hay una que es medio subversiva y esa no se ponía, pues porque es que no. Ahora incluso le dicen la abuelita del punk, entonces cuando le dicen la abuelita del punk me hacen sentir a mí también automáticamente muy vieja, pero es que hay unas condiciones donde dicen, pues básicamente es que yo, la mala reputación. Bad Reputation era la canción de Ajá. Joan Jett. Sí, y esa era escandalosa. Esa, qué pena lo que voy a decir, pero esa no la ponían casi en las emisoras. Esa la empezaron a poner después. Es que nuestras emisoras, de todas maneras, tenían unas formas de censura muy particulares, pero no solamente en nuestro país y no solamente en nuestra ciudad, sino en muchísimas partes. Cuando uno empieza a hacer un análisis de las mujeres del rock, nos vamos a encontrar que muchas incluso era la manera como se conocía la música, fundamentalmente en aquella época, antes del internet y una cantidad de cosas, se conocía a través de las emisoras. Y las emisoras que más se escuchaban, por ejemplo, en la costa este y oeste de los Estados Unidos, tenían censura. Y tenían una censura sobre qué música pasaban, qué no se pasaba. Bueno, además de los intereses comerciales lógicos, pero muchas veces estas músicas tenían que pasar por procesos muy difíciles para que su música fuera conocida, incluso para que fuera producida y para que fuera vendida. A veces tenían que recurrir a sellos muy pequeños, algunas veces de esos sellos que son casi que quijotadas de algunos que deciden sacar música, prensar música que otras grandes compañías no quieren prensar. Y nos vamos a dar cuenta que en la década de los años 70 y todavía parte de los 80, hasta que se empiezan a dar cuenta que las mujeres venden bastante y consumimos bastante, entonces ya es distinto. Pero entonces, por eso lo que tú pretendías ahora, como por ejemplo, de dar un orden cronológico, a veces la pregunta es, ¿el orden cronológico de ellas de su existencia o que nosotros las conocimos y las empezamos a apreciar? Obviamente, Claudia, yo creo que, sí, es muy difícil darle un orden y decir primero, segundo y tercero. Es que Ajá. hay historias que se cruzan, hay historias que poco o mucho tienen que ver con las otras. Pero, por ejemplo, lo que hicieron The Runaways en los 70, eso permaneció. Yo creo que todavía sigue teniendo impacto, atreverse, no solamente ellas, sino también Blondie que también fue castigada por la élite punk cuando se vende al comercialismo, cuando saca Heart of Glass y traiciona ese precepto básico de no ser exitoso, de no ser famoso, de no tener plata. De De tener plata, arruinarse, que no sea comercial, que nadie lo conozca, eso nadie tiene lo que ser. conozca, pues ella echa a perder absolutamente todo, pero The Runaways es también una declaración de principios. Uh-huh. ¿Lo ves así? No solamente una declaración de principios, sino que es la oportunidad, digo yo, que se les dio para realmente hacer música. Y cuando yo digo hacer música, es hacer la música de ellas, no hacer la música de los otros o la música que se está imponiendo, porque es muy paradójico, porque en el punk se pretende que tú seas todo lo contestatario posible, incluso hay un cierto nihilismo con una combinación extraña de anarquía, pero de todas maneras están jugando al juego y juegan de una manera muy especial, pero si las mujeres lo juegan, como que tienen que cumplir con reglas. Y no se supone que el punk se opone a cualquier forma de reglas, no hay un fuego de anarquía allí, e incluso de romper las reglas, pero ellas tienen que cumplir las reglas. Mira lo que estabas diciendo de Blondie. Pues si usted no cumple las reglas, usted sale. ¿Cuántos de los punqueros es que si a mí me dicen de Sex Pistol que no terminaron siendo comerciales, que no terminaron de una u otra manera logrando poder vivir de su música y de sus actuaciones en el escenario, pero si una mujer lo hace, es una persona que, claro, es que es mujer.
Las mujeres no son leales, las mujeres no son honorables, las mujeres no son muy fuertes, que digamos, en cambio los hombres sí. Si lo miramos, básicamente muchos de ellos hacen unas declaraciones de principios muy claras y después terminan renunciando a ellos por un sistema comercial. Es que pensémoslo, muchos de los que crearon todas unas condiciones de la contracultura del mundo del rock era un mundo subterráneo, era un mundo que se negaba a lo comercial, era un mundo que de una u otra manera se oponía a cierto tipo de valores que existían previamente y no terminan haciéndolos. Pongamos un ejemplo. Una de las características del rock, y estoy hablando del rock en general, no solamente mujeres, sino también de hombres, una de sus posiciones claras es que son antibélicos, antibelicistas, o sea, no a la guerra, ¿cierto? Y no solamente eso, sino que una crítica profunda y clara específicamente en los Estados Unidos a la guerra de Vietnam. Ahora, ¿cómo usted coge un texto de historia del rock y uno de los personajes que encuentra como rockero es Elvis Presley? Alguien que aparece en publicidad de las cajas de reclutamiento de los Estados Unidos invitando a los jóvenes a que se recluten para ir a la guerra del Vietnam. No solamente eso, que lo llevan en avión especial y a otros muchos, que no voy a decir sus nombres, que los terminan llevando a ciertos lugares de Vietnam para que les den concierto a los soldaditos que están en Vietnam, donde se supone que hay una declaración de principios a los cuales renunciaron. Ahí no se dice nada. Pero si vamos a encontrar, por ejemplo, con personajes como Joan Jett, es o muérase con sus principios y fracase y sea olvidada, o llévelos adelante. Y eso es una de las cosas que yo admiro de ella, de Joan Jett en particular, que la he mencionado varias veces, es que logra mantener de una u otra manera aquello que fue lo que tenía que decir, lo que tenía que explicar, lo que tenía que hacer con su música, y no solamente lo logra, sino que pervive con ello y se mantiene. De ahí el nombre de la abuelita del punk. Yo nunca he oído a nadie que lo llamen el abuelo del rock, ni que lo llamen el abuelito del punk, pero que a uno le digan abuelita, ya hay una especie de, ese cariñito del diminutivo empieza a sonar extraño. Entonces, dentro de esa condición, si uno lo mira, la llaman así, es por cariño, es una forma peyorativa, o simple y sencillamente hay un reconocimiento que como una mujer de la década de los años 70 con The Runaways mantiene una declaración de principios y que la va a mantener todo el tiempo y le va a costar. Claudia, por aquí nos dice Henry Puerta Mora que no podemos olvidar a Chrissie Hynde de The Pretenders. Por Dios bendito. ¿Ah? Claro que no. Esta charla se estaba volviendo sacrílega sin haber tocado semejante figura, semejante mujer que me atrevo a decir que establecieron reglas, que cambiaron muchas cosas y yo sigo insistiendo. Es que la visión mía musical, por ejemplo, lo que yo hice mientras dirigí El Mundo Daines y ahora que estoy en Cámara FM, la mitad de la programación de nosotros está centrada en las obras de mujeres poderosas, de mujeres que muchas veces no tienen equivalentes masculinos. Y a mí me parece voy a hacer una pregunta, voy a interrumpirte un momentico. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo viene? Sí. Yo hice El Mundo Diners desde 1990 hasta 1997. Y es maravilloso porque es que eso no se hace en esa época. No se hacía. Ahora se empieza a hacer, sí. No se hacía. Y otra cosa que ahorita lo mencionabas es que muchas de estas mujeres no tenían un espacio claro dentro de las grandes discográficas. Y el nacimiento de sellos pequeños, yo no me cansaré de enumerar y de contarle a la gente mi amor y mi pasión por 4AD, es que desde 4AD también se proyectaron una serie de artistas, una serie de mujeres que no tenían comparación y que de verdad crearon un sonido. Escuchar a The Breeders, escuchar a Throbbing Muses, escuchar a Elizabeth Fraser de Cocteau Twins. En 4AD tuvo una oportunidad con Dead Can Dance, Lisa Gerard, allí también estaba Lisa Germano, y un montón de mujeres que fijaron reglas nuevas y que fueron seguidas posteriormente porque el poder de su obra, la frescura de sus ideas no admitía ser ignoradas de ninguna manera. Hay una cosa que sí es muy importante tener en cuenta, es que lo más visible podría ser una gran cantidad de elementos bastante frívolos, pero hay algo que se ha mantenido y que puede ser muy, digamos, no correcto políticamente, como lo voy a decir. La voz de las mujeres en el rock es
uno, digamos, de sus pilares más grandes y de sus soportes. Y quiero plantearlo de la siguiente manera. Esa voz no solamente es todos los instrumentos, sino que esa voz es la que de una u otra manera logra una recordación. Y con esa recordación de los registros que alcanzan las voces femeninas, que se convierten en otro mundo más de los instrumentos del rock, tiene la particularidad de que el mensaje de lo que se está cantando se queda y se queda grabado de una manera, y eso ha sido pues estudiado por médicos, neurólogos y cosas de estas, sobre cómo se queda grabado cierto tipo de mensaje dependiendo de las condiciones de la voz. Y muchas de ellas posiblemente de una manera muy consciente lo hacían, otras quizá la mayoría de las veces no lo comprendieron, pero la fuerza de ellas y digamos la capacidad de ser, creamos, digámoslo de esta manera, no sé si me vayan a entender, pero si uno de una u otra manera es encasillado, puesto en una estructura rígida, y esto es lo que debe ser, tratar de salirse de ella ya es escandaloso. Ahora, salirse de ella puede ser castigado, puede ser sancionado. Ya está acostumbrada a que eso ocurra. Entonces, romper se convierte como en una forma de tradición y se convierte como en una forma de existencia y como de soportarse a sí misma, como decir, no voy a cambiar, pues gústele al que le guste, me quemo en esto, pero lo hago. Lo más curioso es que muchas veces, muchas de las cosas que ellas hicieron marcaron una tendencia. Esas tendencias fueron seguidas por bandas masculinas y les reconocían en ocasiones, en otras ocasiones no les reconocían que estaban tomando cosas de estas mujeres. Pero yo sigo insistiendo, en el mundo comercial, en el mundo económico, la música de los hombres tenía mucho mayor protagonismo que el de estas mujeres. Se requiere de trabajos específicos, como lo que hacías tú con Diners, con la emisora, que básicamente tengas un objetivo específico. Pero si miramos incluso en las emisoras comerciales, no vamos a encontrar eso. Y si lo pensamos en términos de lo que van a ser las emisoras para la época, por ejemplo, de los años 60 y 70, vamos a encontrar que muchas de ellas, eh, ¿cómo decirlo? Sin ser muy sarcástica y muy mala clase, muchas de ellas tienen unas juntas directivas altamente conservadoras que de una u otra manera le van a poner una especie de tope a aquellos que son los encargados de empezar a pasar la música. Yo recuerdo algo no con una emisora, sino con MTV, sobre una pretensión de Sony, me acuerdo, Sony Music era la historia, de que exige que a uno de sus cantantes que se les pase una música, y MTV, la mayoría de los que conforman su junta directiva son blancos sureños y se niegan a la música negra en su canal. Pasan, aceptan por la presión de esta disquera, pues de esta productora, a pasarla 3 veces un video. Y ese video lo pasan en horas que son pues de baja audiencia. Sin embargo, van a tener una cantidad de llamadas de gente pidiendo que lo vuelvan a pasar, que lo vuelvan a pasar y que lo vuelvan a pasar. Y se van a dar cuenta de que es altamente rentable y negocios son negocios y se pueden renunciar a los principios. Lo que voy a decir es muy horrible. Eso que pasó en MTV y fue con Michael Jackson, hace que un gran porcentaje de la programación de MTV rápidamente se convierta en música de negros, a pesar de seguir siendo la misma junta directiva blanca, segregacionista, clasista, sureña. Y lo mismo va a ocurrir con las mujeres para la década de los años 90, donde se empieza a hablar cada vez más del discurso del feminismo, de las mujeres incluso que estaban regresando de un feminismo furibundo a hacer un feminismo más de carácter social, y donde se les empieza a abrir un espacio. Y ese espacio también se les abre en la música, pero a finales de la década de los años 90. Claudia, muchas de ellas llevaban ya 20 años trabajando. Claudia, los aportes de la gente son fundamentales a esta obra. Sí. Imagínate los crímenes que estamos cometiendo nosotros. No entiendo las barbaridades que estamos diciendo para muchos también. Pues ignorar a Nico. Imagínate, nosotros ignorando a Nico, dejar de hablar de Stevie Nicks y de Christine por ejemplo. De Christine McVie y Stevie Nicks de Fleetwood Mac. Pero que la gente, la mayoría, como dicen la gente, ¿cuántas veces la nominaron a premios y nunca se los dieron? Nunca. Y la gente, Fleetwood Mac, pero Stevie Nicks, no. Sí, Fleetwood Mac, sí, lo recuerdo. Decime, por ejemplo, el papel de una de estas brujas, una auténtica bruja, Kate Bush. Kate Bush, que era una bruja
completamente, y en sus videos ella trataba de acentuar muchísimo eso de que era una bruja, que era un personaje casi mítico, salido de este folclore celta, yo no sé. Sí. La misma Annie Lennox, por aquí nos mencionan a Pat Benatar, ya habíamos mencionado a Marianne Faithfull como la novia de Mick Jagger y no como Marianne Faithfull, en fin. A mí me gustaría hacer aquí una cosa, un señalamiento. Con Pat Benatar, a mí me parece muy curioso, porque cuando uno la busca, la encuentra primero como activista política, como feminista, fotógrafa, poetisa, ¿qué más? Bueno, una cantidad de cosas, y después música. Pues, pero casi siempre encuentra como si fuera la música lo último. Primero, activista política, e incluso porque no responde a lo que se esperaba de una estética, o sea, no tiene los pelos de una manera, la figura de otra, la vestimenta o el maquillaje gótico de no sé qué, el maquillaje o la androgenia de Lennox, no. Entonces, parece ser una señora que está pasando por la calle. Y sí tiene cara como de feminista. Recuerdo alguna vez a uno de mis estudiantes diciendo, sí, esa señora tiene cara como de esas feministas medio machorra. De eso que uno se tiene que voltear y dice, eso no es correcto políticamente lo que acabo de decir. No tratando de no regañar a nadie. Por favor. Claudia, aquí nos dice Juan Fernando Jaramillo, ¿cuál puede ser el factor diferenciador entre el country y el rock para que en el country la mujer haya tenido un amplio espacio y en el rock no, sabiendo que el público del country es más conservador? Y a lo que dice Juan Fernando también me gustaría añadir el mismo folk. Una figura como Joni Mitchell, por ejemplo, es absolutamente respetada, seguida, imitada. De hecho, hasta Charles Mingus cogió canciones de ellas, hizo versiones musicales con los mismos nombres de sus canciones. En fin, por aquí nos dicen Grace Slick. Por Dios, ¿cómo nos olvidó Grace Slick? Que hay muchas. No, es que lo que pasa es que nos quedan 7 minutos y lo que vamos a salir de aquí es debiendo. ¿Oí? A mí me gustaría hacer un señalamiento con la música country. La música country, recuerden que de todas maneras su origen es rural. Y en el mundo rural, una de las formas que está aceptada dentro de una sociedad patriarcal es que la mujer se encarga de la educación de los hijos. En los primeros años, mientras él se vaya a acompañar a su padre, sea el hombre o la mujer en la cocina y el hombre acompañar en las labores agropecuarias del campo, la mujer es la que se encarga de enseñar. Y la mayoría de las enseñanzas en sociedades rurales, donde incluso los procesos de educación formal no existían muchas veces o eran muy lejanos de los lugares donde estaban, las mujeres eran las que se dedicaban a este tipo de enseñanzas y hasta el día de hoy, en algunos entornos rurales, incluso de nuestro país, pero se vivía más en los Estados Unidos y en el sur de los Estados Unidos, en lo que llaman el sur profundo de los Estados Unidos, una de las mejores maneras para enseñar era cantando. Hasta el día de hoy, incluso algunos de los más viejos nos acordamos todavía de los alfabetos, por ejemplo, el alfabeto de las preposiciones con versitos. Antibajo con contra de, y uno se lo aprendía de esa manera. Muchas de las maneras de enseñar los principios sociales, los principios morales, de enseñarles incluso cómo se debía hacer una receta para cocinar, cómo conservar la carne de un venado, cómo, por ejemplo, asegurar que las herramientas no se oxidaran, cómo responderle al padre, al papá, cómo se debía respetar la jerarquía familiar, se hacía con canciones. Y canciones que de una u otra manera la mujer entonaba y enseñaba a los niños a cantar. Esta es la música rural. Esta es la música rural donde todavía sigue hablando de cómo son las relaciones amorosas, cómo le debes presentar la novia a tu madre primero y después a tu padre, cómo se debe cocinar. Muchas de las letras del country hablan de las recetas de cocina o hablan incluso de las leyendas y hablan de referencias religiosas. Cuando el diablo llegó a Georgia, que es una de las canciones más espectaculares del country, tiene que ver incluso con unas enseñanzas, cómo se les enseña, cuáles son los pecados, qué puede pasar, qué tentaciones aparecen. Y son las mujeres las que están dando estas indicaciones iniciales. Incluso la mayoría de las veces suelen ser la mayor, la más vieja, la abuela, la que termina entonando estas canciones y muchas veces ellas van a seguir el ritmo con las palmas de las manos o con cualquier mesa, cualquier cosa, entonces casi siempre es percusión. Cuando le agregamos de pronto a veces es el violín del abuelo, el que está sentado en la silla, el típico imagen del pueblerino sureño, sentado fumándose una pipa, rodeado de mazorcas de maíz que están siendo desgranadas por los niños, y que el viejo saca su violín y empieza a seguir la tonada que está cantando la mujer. Entonces, estos son música de carácter rural que tenían una condición esencial, la enseñanza.
y era el ejercicio de la repetición, la memorización de cierto tipo de letras que permitían establecer ciertos patrones sociales, morales, religiosos. De ahí que eso no escape todavía. Ahora pues tenemos unas letras mucho más complejas en el mundo del country y yo no soy experta, pues no tengo ni idea del country mucho. Me gustan algunas cosas y sé algunas cosas es porque me interesa la música en general. Entonces con el country vamos a encontrar es que incluso muchos de los primeros grupos los componían las mujeres viejas. El country está diseñado para ser bailado también. Entonces, como las parejas jóvenes son las que van a bailar, porque ahí donde se consigue marido o se consigue esposa, y muchas veces los que son las bandas del country suelen ser los más viejos y las que más animadas son y las que se proponen más porque les interesa que esa, digamos, fiesta de establo, como las llamaban, sean efectivas para hacer enlaces matrimoniales, son las mujeres, que son las más dispuestas a empezar a cantar y a empezar a tocar los instrumentos para que los demás bailen, porque en los bailes es donde se establecen las parejas y se establecen las relaciones posteriores. Claudia, creo que dejarte hablar más es una insensatez, porque la gente va a No quedar más terminaríamos nunca. antojada, porque la gente va a quedar más antojada, porque la gente va a quedar más empezada. Creo que te vamos a hacer prometer que vamos a continuar esta charla, porque Claro que sí. hay muchas cosas que se nos quedan por fuera, hay muchos artistas, se nos Es que quedan, realmente del rock hablamos muy poquito. hablamos hasta de rock, imagínate. Sí, exacto. Se nos quedó por fuera Laurie Anderson, se nos quedó por fuera Björk. Imagínate nosotros darnos el lujo de ignorar semejantes personajes. Ignorar a una gran cantidad de lo que podríamos denominar casi que íconos de la música rock y no los mencionamos. Sí, también hay unas fronteras entre lo que es estrictamente rock y lo que son otras músicas contemporáneas, porque desde ese punto de vista, Laurie Anderson no es una rockera. Björk tuvo unos inicios en el jazz y en el rock con The Sugar Cubes, pero lo que hace ya no es rock realmente. Y hay otro tipo de sonidos contemporáneos en los que mujeres como Goldfrapp, mujeres como, la mencionaba ahorita Elizabeth Fraser, han dado un vuelco total a la estética, a la forma de percibir la música, a la forma de hacer música y a la forma de ser entendida y aceptada la mujer como sujeto creador. Esto suena horrible, pues que lo estamos diciendo a esta hora de la vida, pero Se precisamente tiene que hacer. este tipo de conversaciones son precisamente para recordarle a mucha gente que cree que esto es un asunto nuevo, pero que de verdad tiene unas raíces muy profundas y el puesto que se han ganado las mujeres hoy día ha sido a pulso y no ha sido precisamente por sus piernas, por haber sido la novia de Mick Jagger u otras frivolidades que son muy comunes O por dentro haber sido de la conejita de Playboy. haber sido la conejita de Playboy o por haber disuelto a los 4 de Liverpool. Claudia, Exacto. mil gracias. No sé cómo vamos a hacer con vos. De pronto, ahorita, extra micrófonos, extra cámara, lo vamos a obligar No me tienen a, que obligar. a retomar esta charla porque de verdad que no solamente levantaste vos algunas ronchas, sino que también creaste una serie de inquietudes que es de lo que se trata básicamente lo que nosotros hacemos en la Rock School. Es abrir esa puerta, generar esas curiosidades para que la gente vaya un poquitico más allá, para que explore por su cuenta y obviamente se vayan a escuchar a Cámara FM, que es quizás la emisora que más mujeres tienen dentro de su programación. Claudia, mil Muchísimas gracias. gracias. Les cuento que esta charla inmediatamente se termine, queda puesta, queda disponible para que ustedes la repliquen, ojalá se la envíen a sus conocidos, ojalá genere algún tipo de discusiones y que para la próxima vez que programemos a Claudia tengamos algunas preguntas, tengamos algunos conceptos ya claros para llegar un poco más ubicados, entre los que me incluyo yo. Yo soy muy feliz haciendo este tipo de intervenciones porque me siento muy privilegiado de contar con personajes como vos a los cuales les puedo preguntar y no me da pena demostrar mi absoluta ignorancia. Que es Contravertir, ¿por qué no?
Claudia, Solo quiero gracias. decir algo. Estamos en la tercera década del siglo XXI y hablar de las mujeres todavía genera controversia y creo que eso es lo que necesitamos hacer y seguir haciendo. Absolutamente. Claudia, gracias a ustedes, pacientes, oyentes, televidentes de nuestra emisora. Por favor, sigan en sintonía de una emisora que no se parece a ninguna otra en la ciudad o el país. Feliz noche. Gracias, Claudia. De nuevo, nos vemos mañana en Bolivariana. Nos vemos mañana. No, mañana no estoy yo presencial. Ah, bueno. Mañana tengo clase. Cuando están ustedes hablando de a qué les sonaba la universidad. Listo. Sí, mañana quienes quieran conectarse con las redes de Universidad Pontificia Bolivariana en la celebración de los 55 años de la facultad, me invitaron para hablar de la música que sonaba o que sonó mientras yo hice parte de la carrera. Me siento muy halagado que me hayan tenido en cuenta habiendo tanto egresado tan notable. Yo solamente soy un humilde egresado que pronto... no. Gracias, Claudia. Gracias a ustedes. A ustedes. Feliz noche para todos y gracias.